Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo sobre mediación proactiva para el uso del Internet. Antes de iniciar la charla enmarcada en una estrategia que lidera la Secretaría Distrital de Educación de Santiago de Cali, en el fortalecimiento de las escuelas de familia, el secretario de Educación, William Rodríguez, y la subsecretaria de Calidad Educativa, la doctora Noralba García Moreno, envían a todos los asistentes un saludo cordial y les agradece estar en este espacio a todos los directivos docentes, padres de familia, estudiantes y cuidadores. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos en este espacio bajo una alianza estratégica. Esta alianza es entre la empresa de telecomunicaciones Tigo y la Secretaría de Educación, garantizando a ustedes el conocimiento de la herramienta para conocer cómo orientar en el uso adecuado del Internet a nuestros hijos, familiares y menores. Tenemos hoy la oportunidad en este espacio de tener a la doctora psicóloga Lilia Isabel Davino Arias, especialista en gerencia de proyectos sociales, y nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Lilia. Hola, muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación, por tu presentación a la Secretaría de Educación Municipal y a la Subsecretaría de Calidad Educativa. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad que nos brindan, pues, de compartir con todos este espacio. A las personas que se van conectando, muchas gracias también por estar acá, por compartir con nosotros este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre la mediación, pues como bien lo mencionabas tú, y esto tiene que ver pues con el uso de Internet, y esta temática hace parte de la estrategia Contigo Conectados, que es una estrategia de responsabilidad social empresarial de la compañía de telecomunicaciones Tigo, y que tiene como objetivo básico promover el uso responsable y creativo de Internet. Como bien lo mencionabas tú ahorita, es un deber para nosotros como padres, como cuidadores, como docentes, pues como adultos responsables en cierto momento, poder hacer ese acompañamiento pues que nuestros niños, niñas y adolescentes requieren respecto al uso de Internet. Por eso hoy es tan importante esta charla, porque vamos a encontrar muchas estrategias que podemos ir aplicando cada uno en nuestras casas y que podemos con ellas pues ir mejorando este uso de Internet, llevándolo hacia el uso responsable y el uso creativo como tal. Voy a ponerles mi presentación. Esta es una alianza estratégica, como bien lo mencionaba Sandra, tiene que ver pues con diferentes actividades en donde vamos a compartir contenidos, en donde vamos a compartir estrategias, en donde vamos a compartir proyectos que a su vez pues llegarán a niños, a niñas, a adolescentes, a padres de familia y a docentes de toda la ciudad. Entonces, muchas gracias y bienvenidos al espacio como tal. Entonces, les voy a colocar mi presentación. César. Bueno, si me cuentan, si ya ven por ahí la presentación, les agradezco muchísimo. Bueno, me cuentan, por favor, si ya la ven, si me escuchan bien, para que podamos arrancar. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos nuestra presentación. Hoy vemos entonces la charla de mediación en el uso de Internet. Vamos a acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en este uso responsable y creativo de Internet. Bueno. Los contenidos que veremos el día de hoy, entonces, son las actividades en Internet de niños y adolescentes. Este tema es muy importante, pues si conocemos cómo los niños y los adolescentes actúan en Internet, vamos a poder proponer algunos elementos y actividades que permitan orientar las relaciones con ellos, mejorar las dinámicas en casa y favorecer las actividades que ellos realizan.
Veremos también la mediación, allí pues cómo hacer un proceso de acompañamiento en el uso de la tecnología. Les vamos a proponer un tipo de mediación específica que en su implementación favorece las relaciones con niños y adolescentes. Revisaremos también algunas recomendaciones prácticas, tips y elementos que tienen que ver pues con este acompañamiento para el uso responsable de la tecnología. Y finalmente vamos a darles a conocer algunos canales de atención para el caso de tener o de conocer pues algunas situaciones problemáticas en Internet como tal. Bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Entonces, queremos en primera medida iniciar contándoles que toda esta estrategia nace de un trabajo de investigación que hicimos desde Tigo con la Universidad de AFIT, en la que nos propusimos identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades. Permítanme un momentico. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les decía, contándoles que toda esta estrategia nace desde un trabajo de investigación que hicimos con la Universidad de AFIT, en la que nos propusimos identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades que Internet brinda y cómo esto puede afectar el desarrollo, la creatividad y el relacionamiento, sobre todo en las personas que utilizan esta herramienta. A partir de esta investigación, evidenciamos puntos importantes y sobre todo vimos como un panorama general de cómo los niños, las niñas y los adolescentes hacen uso de la tecnología, sobre todo enfocándonos en los riesgos y en las oportunidades. Revisaremos entonces un poco a partir de este momento algunos datos bien interesantes sobre lo que encontramos nosotros en el estudio. Entonces, estos datos son, por ejemplo, tenemos aquí en lo que respecta al uso y el acceso, entendiendo esto de uso y acceso como el dispositivo desde el cual mayormente los niños y los adolescentes se están conectando y los lugares desde donde ellos están accediendo a Internet y por cuánto tiempo. Aquí tenemos algunos datos, les voy a ir señalando acá con mi cursor. Por ejemplo, en los dispositivos de acceso encontramos que el 75% de los niños, niñas y adolescentes están accediendo a Internet desde un celular. Este dato en estos momentos es relevante, pues en época de coyuntura, cuando tenemos los niños y los jóvenes en casa, notamos que ellos están desarrollando mayormente sus actividades escolares y demás desde este dispositivo, con todas las posibilidades y con todas las limitaciones que esto puede tener desde lo técnico, pero es el dispositivo de preferencia y posibilidad para el uso de Internet. Bueno, me dicen que se pegó la presentación. Voy a retrocederla, dejarla de compartir un momentico para que volvamos a ver qué ha pasado. Vamos a esperar, dejarla de compartir, a ver. Bueno, vamos a ver si ahora sí quiere. Allí ya tenemos la pantalla nuevamente. Vamos a ver si no se nos pega esta vez. Bueno, entonces hablábamos de los dispositivos de acceso y vimos que el dispositivo de mayor uso para los niños y niñas y de mayor posibilidad pues para el uso del Internet es el celular, pues con todas las limitaciones que este puede tener en cierto momento. El lugar de casa donde se están conectando, encontramos un dato bien interesante para nosotros como padres y como adultos que acompañan todo este proceso de los niños y estas conexiones que los niños están haciendo. Y este dato tiene que ver con el lugar donde los niños y las niñas y los adolescentes se están conectando. El 75% de los niños con los cuales nosotros trabajamos en el estudio dijeron que se conectaban desde su propia habitación, lo cual nos marca una orientación bien importante
sobre todo para que nos lleve a nosotros a pensar y a reflexionar un poco como adultos qué tan positiva es esa condición del lugar y cuánto espacio le estamos brindando a ciertos riesgos que se puedan estar brindando pues allí para nuestros adolescentes y de nuestros niños como tal. Tenemos también por acá abajito la frecuencia de uso, que en condiciones normales, en ese momento del estudio, estábamos a un 85% de que los niños ingresaban a Internet casi todos los días o todos los días en tiempos promedios de aproximadamente 3 horas y 31 minutos y los adolescentes entre 15 y 16 años llevaban este uso promedio hasta las 5 horas. Entonces ahí tenemos un dato bien interesante también porque ahora hay muchas actividades que estamos realizando nosotros en Internet y sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes en casa que de igual han elevado, digamos, este promedio como tal de uso del Internet. Bueno, ahora veremos entonces algunos riesgos identificados en la investigación. Dentro de esos riesgos, pues encontramos el primero de ellos, se refiere al uso excesivo de Internet. Allí observamos que un 41% de los niños y adolescentes están haciendo uso excesivo de Internet, entendiendo este uso excesivo como cuando los niños dejan de hacer sus deberes, de compartir en familia y hasta de comer o de dormir por hacer uso de la tecnología. Asociado esto también a situaciones como la disminución en su desempeño escolar, cuando, por ejemplo, podemos identificar intereses diferentes al cumplimiento de sus deberes académicos o de las labores en casa. Esto, digamos que a mediano plazo puede generar trastornos de sueño, trastornos alimentarios, además conflictos de relación de unos con otros en casa. Aquí entra algo importante a jugar y es que, pues como estamos en un periodo especial en donde estamos más tiempo en casa, podría decirse, bueno, pues como estamos en casa, no podemos desconectarlos como tal a los chicos. Recordemos que el uso excesivo se da solamente cuando las prioridades del niño o del adolescente cambian y ellos empiezan a preferir solamente el uso de la tecnología ante cualquier otra actividad y ante el cumplimiento de las obligaciones y deberes. Entonces vemos que ese uso excesivo no se refiere tanto a la intensidad, sino más bien a la intención de uso y a lo que dejan de hacer nuestros niños y adolescentes mientras utilizan el Internet como tal. Bueno, vamos a esta otra parte de acá. Tenemos el cyberbullying o el ciberbullying, como en algunos casos lo llamamos. Está asociado sobre todo a contextos escolares, en donde niños y adolescentes hacen uso de las redes y de la tecnología para expresarse, haciendo de este fenómeno algo muy común. Y ahorita, pues actualmente estamos en un momento en que este fenómeno está supremamente elevado. Hemos encontrado muchos casos de cyberbullying como tal. Me dicen acá que volví y se pegó como la diapositiva. Denme un momentico, por favor, volvemos a revisar. Estamos en la diapositiva de los riesgos. Creo que nos va a tocar dejarla sin presentarla. Voy a tratar de elevar aquí un poco el tamaño. Tal vez ahí. Y la dejamos sin presentar, sin presentar. Ok. Entonces, como les decía, el cyberbullying pues tiene que ver con esas, a veces atacar a estas otras personas, a veces atacarlas a través de las redes sociales o del internet, atacarlas por la forma de ser, atacarlas por la forma de vestir, atacarlas por el físico, por el cómo piensan o el cómo actúan en determinado momento. El cyberbullying entonces tiene una connotación especial y es que se vuelve masivo en corto tiempo. Cuando nosotros a veces estamos, digamos, montamos una foto de perfil, dejamos una fotico de perfil, al ratico vamos a ver y resulta que esa foto de perfil la han visto muchísimas personas. Eso quiere decir que se convierte en algo masivo en pocos minutos o en poco tiempo. Entonces, súper, que tengamos en cuenta esa parte. Bueno, el cyberbullying entonces, pues es uno de los temas bien importantes que debemos tener como tal.
Me cuentan, por favor, si se está viendo la presentación, si estamos en la diapositiva de los riesgos, por favor, para poder determinar si continuamos así. Listo. Me dicen que no se está viendo. Listo, un momento, por favor, lo volvemos a mirar. Ahora sí. Seguimos acá. Listo. Listo, creo que ahí ya lo podemos dejar y vamos a dejarlo no en modo de presentación, sino así para que podamos verlo porque se nos está como pegando un poquitico el internet. Bueno, entonces, ya visto esa parte del cyberbullying, pues tenemos algo bien interesante también, unos datos interesantes que tienen que ver con ese uso y visualización de imágenes sexuales. Encontramos también en nuestro estudio que la visualización de imágenes sexuales en Internet era más o menos de un 35%. La recepción de mensajes sexuales en Internet, más o menos un 20%. Y en lo que respecta al envío de mensajes sexuales por Internet, teníamos un 3%. Esto indica pues que nuestros chicos y nuestras niñas y adolescentes también están a veces compartiendo imágenes o algún tipo de contenido sexual. Y bueno, tenemos que estar como muy pendientes de esa parte porque puede ser algo en lo cual ellos salgan muy perjudicados. A veces ellos no ven como la consecuencia de los actos. A veces piensan que enviar una foto es simplemente eso, que se queda allí en el envío, pero que esa foto pues ya no tienen en cuenta que ellos pierden completamente como la autonomía y pierden en ese momento la responsabilidad que tienen sobre esa foto. ¿Por qué? Porque otra persona puede descargarla, porque otra persona puede tomar una captura de pantalla o empezar pues lógicamente a compartirla y a volverla masiva. Entonces ese es algo que debemos nosotros tener como muy en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Acá tenemos otra parte bien interesante. Acá tenemos algo bien interesante que es la visualización de contenido dañino o potencialmente dañino generado por el usuario. Tenemos un 31%. Esto tiene que ver con observar imágenes o videos con contenidos no adecuados para la edad de los chicos o contenidos como accidentes, muertes, agresiones, maltratos, en donde se hace daño a las personas o animales y pueden resultar o tormentosos o de alto impacto o de impacto negativo para nuestros niños si no se cuenta con la orientación y el acompañamiento de un adulto responsable como nosotros, padres de familia, o como los docentes o como los cuidadores que somos las personas adultas que acompañamos todo este proceso. Que les permita, pues lógicamente a los niños, a las niñas y a los adolescentes entender o contextualizar las situaciones y las causas o consecuencias que estos comportamientos tienen. Entonces es súper importante que podamos acompañar todos estos contenidos que les llegan a nuestros niños en algunas ocasiones. El uso indebido de datos personales o la pérdida de información tiene que ver pues con
por ejemplo, olvidar o perder las contraseñas, con tener las cuentas de redes sociales públicas, en donde otras personas pueden ver sin limitaciones sus datos personales, saber dónde viven, saber con quién viven, saber las nuevas adquisiciones, en dónde estudian, y esto supone un riesgo, pues hay personas que tenemos en Internet dedicadas pues a buscar este tipo de información en redes. Esto no solamente pues le ocurre a los niños, yo sé que muchos de las personas que están en este momento viendo este live están diciendo, uff, yo también como que a veces pierdo las contraseñas o a veces tenemos la misma contraseña para todas las cuentas, la cuenta de correo, la cuenta de las redes sociales, entonces es súper importante que empecemos a revisar cómo se puede tener en cuenta esas configuraciones de privacidad y de seguridad, sobre todo de algunas aplicaciones que nosotros utilizamos. Bueno, tenemos también otro riesgo ligado a lo que son las relaciones sociales y tiene que ver con el contacto en Internet con personas desconocidas. Acá tenemos un 30% de chicos que están teniendo o en ese momento del estudio contacto en Internet con esas personas desconocidas. Aquí el riesgo es demasiado alto, sobre todo para los niños y adolescentes que en algunas ocasiones no visualizan ni identifican las verdaderas intenciones que una persona tiene para que les contacte por Internet, convirtiéndose ellos en personas con alto grado de vulnerabilidad para estas situaciones. Los chicos ahora, por ejemplo, están compitiendo por quién obtiene más likes, quién en Instagram tiene mayor cantidad de me encanta, en cuánto tiempo los obtengo. Y todo esto hace que ellos empiecen a aceptar invitaciones de amistad de cualquier persona en Internet, así no sean conocidas por ellos. Con esto que ganan reconocimiento y además empiezan a ganar una mayor aceptación social. Entonces, esto es uno de los fenómenos también que nos estamos encontrando en Internet. Bueno, y encontramos algo más que agrava un poquito más esta situación y tiene que ver el contacto cara a cara con personas conocidas por Internet. Entonces, aproximadamente un 17% de los chicos con los cuales trabajamos en nuestro estudio, además de conocer estas personas desconocidas por Internet o conocidas únicamente por Internet, también se iban a conocerlas cara a cara. Entonces, miren el riesgo tan alto que tenemos allí. Bueno, por acá tenemos entonces algo que tiene que ver, pues no solamente en nuestro estudio investigamos sobre los riesgos, investigamos también sobre las diferentes oportunidades que tiene el uso de Internet. Lo estamos viendo, por ejemplo, actualmente que el uso de Internet nos está ayudando a nosotros para poder estudiar, para poder comunicarnos con las personas que no podemos visitar presencialmente o físicamente. Nos está ayudando mucho para trabajar desde casa, para conectarnos desde cualquier parte. Entonces, pues son también muchas las bondades que tiene Internet, pero pues por eso hacemos esta campaña de uso responsable de Internet como tal. Dentro de las oportunidades encontramos la parte de la información. Para nuestros niños, niñas y adolescentes, pues encontramos que ellos, el 57% en ese momento, estaban consultando temas de interés en Internet. El 37% descargaban diferentes aplicaciones que les pueden facilitar algunas actividades que ellos realizan. En cuanto a la creatividad y la expresión, muchas de estas aplicaciones o muchas de esa información que ellos buscan en Internet también les ayuda muchísimo para encontrar esas soluciones para algunas situaciones que ellos se les están presentando. Algunos aprenden a tocar guitarra o aprenden a tocar piano o aprenden o desarrollan algún tipo de habilidad artística también a través de diferentes tutoriales o algo que encuentran en Internet. En la parte de participación, encontramos que comentan, comparten la información que para ellos parece importante, entonces la comparten con sus pares, si están en Twitter, pues la retuitean y de esa manera pues van como expresando todas esas cosas que a ellos les parecen interesantes.
el uso de reacciones lo teníamos en ese momento en el 68%. Eso quiere decir que para ellos, para nuestros niños, niñas, adolescentes, este uso de las reacciones, de los emojis, de los GIF, de todo esto que ellos utilizan en Internet, pues puede ser una manera muy adecuada para ellos de poderse comunicar y de expresar los sentimientos con las otras personas. Y en la parte de la comunicación, pues nos permite lógicamente enviar, recibir emails, que muchos de nosotros creo que lo hacemos, escribir o comentar páginas, etcétera, etcétera. Entonces también tiene muchas bondades y muchas oportunidades el Internet. Les voy a dejar aquí, tenemos una imagen que nos puede ayudar un poquito para dimensionar la utilización del Internet. Aquí tenemos lo que pasa en Internet en 60 segundos. Es decir, que mientras nosotros estamos acá conectados, existen millones de personas haciendo uso de aplicaciones, ingresando a las redes sociales, a las páginas web, etcétera, etcétera. Vamos a ver pues algunos de estos datos que son bien interesantes. Entonces, mientras nosotros estamos aquí hablando sobre uso responsable y creativo de Internet, hay 1 millón de sesiones iniciadas en Facebook en solamente 60 segundos o en solamente 1 minuto. Tenemos, por ejemplo, 3.8 millones de consultas en Google, que es uno de los buscadores pues líderes que tenemos actualmente. Tenemos, por ejemplo, en YouTube, tenemos en un solo minuto 4.7 millones de videos vistos. Esto quiere decir que el número de personas conectadas a YouTube en un solo minuto son muchísimas, muchísimas. Y algo que todos nosotros usamos, yo creo que la mayoría de nosotros, es la aplicación del WhatsApp. En un solo minuto tenemos 41.6 millones de mensajes enviados, que es muchísimo. Entonces, pues esta imagen nos ilustra un poco sobre cómo se está moviendo el mundo, sobre cómo son las relaciones, cómo es la educación, cómo se hacen las transacciones, y todo esto se mueve pues a través de Internet como tal. Esto, pues en últimas, nos tiene que decir a nosotros que Internet es una realidad, que está allí, que todos los días avanza, y sobre todo debe incentivarnos a nosotros como adultos a aprender y avanzar un poco más cada día en todo este cuento de las tecnologías de la información. En ese momento, cuando estemos muy ilustrados, cuando ya nosotros hayamos acortado un poquitico esta brecha digital que a veces nos separa de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues seguramente vamos a poder hacer un mejor proceso de orientación con ellos. Bueno, teniendo todos los datos que ya hemos visto hasta ahora, iniciaremos con lo que es la mediación, entendida como aquellas estrategias y actividades propuestas por padres, madres, cuidadores, docentes y utilizadas para controlar, supervisar, interpretar o acompañar el contenido de medios digitales. Hay muchísimas formas de acompañar. Unas formas más como ligadas al control, a la supervisión, y otras un poco más tranquilas con las que se interpreta y se acompaña al niño, la niña o al adolescente en cierto momento. Y podemos a través de estas mediaciones irnos a situaciones muy exitosas de uso de Internet. Les voy a mostrar en este momento algunos de los tipos de mediación que podemos estar nosotros utilizando. Entonces, pues hay muchísimos tipos. Vamos a ver solamente por acá 3 y uno que les vamos a proponer nosotros desde la compañía. El primer tipo de mediación es la mediación técnica, y esta mediación técnica sugiere básicamente el uso de softwares o de programas, algunos llamados de control parental, para controlar el tiempo en Internet, bloquear las páginas, el contenido y hacer seguimiento de las actividades de la red. Digamos que esta mediación técnica es muy buena, sobre todo para quienes tienen o están en contacto con niños pequeños, y a través de estas aplicaciones pues pueden ejercer cierto control sobre lo que el niño o la niña pueda estar realizando en ese dispositivo. Para los chicos que son más grandes, como ya preadolescentes o adolescentes o un poco más jóvenes, pues no se recomienda mucho este tipo de mediación técnica, pues a medida que los niños van creciendo, pues van encontrando en YouTube tutoriales para cómo quitar el software de control parental, o cómo liberar pues los controles que papá o mamá me están colocando en casa. Entonces,
muchas veces cuando lo colocamos en niños más grandes, adolescentes o en jóvenes, estos softwares de control parental, pues lo que hacen es que pensamos nosotros como adultos que el niño, el adolescente está protegido y resulta que él ya ha liberado pues los límites que yo como adulto le coloqué en su dispositivo y queda completamente desprotegido. Entonces, pues es algo que no, este tipo de mediación no se recomienda sino para niños bien pequeños. Cuando hablamos del tipo de mediación restrictiva, son todas aquellas normas para limitar el tiempo, las actividades y el contenido al que se accede en Internet. Y a través de esta mediación restrictiva podemos acordar con nuestros niños el lugar desde donde se debe navegar, las horas al día para conectarse, el tiempo de conexión, los días a la semana que se pueden conectar. Por ejemplo, si estamos en semana, pues se pueden conectar 1 o 2 horas diarias para realizar actividades fuera de las académicas, que pues hay que diferenciarlas, pero los fines de semana pues podemos ser un poquito más flexibles con esos horarios que estemos acordando con ellos. Hay que tener en cuenta para hacer siempre todos estos acuerdos con nuestros niños y es que pues tengamos en cuenta la edad, el momento por el cual estamos atravesando, los intereses de nuestros niños y recordar siempre que para establecer este tipo de mediación pues debemos siempre tener esto en cuenta, que no es una coerción, sino que es una conversación y unos acuerdos a los cuales debemos llegar con nuestros niños. Y por último encontramos la mediación activa, que nos invita sobre todo a establecer diálogos y conversaciones como figuras mediadoras con relación al uso de Internet. Aquí debemos tener en cuenta que el proceso de mediación, en este proceso pues debemos actuar todos, papás, mamás, cuidadores, etcétera, etcétera. Por último, entonces queremos proponerles un tipo de mediación o un tipo de acompañamiento que podría decirse que es transversal a los que ya hemos visto. Es la mediación proactiva, que es la que nosotros proponemos desde nuestra compañía de telecomunicaciones. Esta mediación proactiva es en la que se procura fomentar en los niños y en los adolescentes el desarrollo de actitudes, el desarrollo de la autonomía y del criterio personal para que puedan evaluar de manera crítica y enfrentarse óptimamente a las situaciones que pueden encontrar en Internet, determinando sobre todo lo que para ellos representa riesgo y lo que para ellos representa oportunidades, aprovechando sobre todo estas últimas y procurando siempre que sus experiencias en Internet pues sean positivas. Dentro de esta mediación proactiva tenemos en cuenta básicamente 4 ejes. Por aquí los tenemos muy bien cada uno, con diferentes actividades cada uno, propuestas para que ya en casita cada uno de nosotros como padres, como docentes, como cuidadores de los menores de edad podamos ir revisando y generando la mejor estrategia que podamos aplicar en casa. Entonces, en lo que tiene que ver con protección y preparación, se deben generar acciones que permitan proteger a los niños y a los adolescentes, activar sobre todo las conversaciones sobre lo que son los riesgos y cómo los debe enfrentar, analizar la información que les está llegando por Internet e irles preparando sobre todo sobre cómo afrontar los diferentes contenidos online y sobre todo que nuestros niños y adolescentes puedan visualizarnos a nosotros como adultos con las cuales pueden ellos establecer relaciones de confianza y que estamos dispuestos sobre todo a ayudarlos frente a las situaciones que ellos vean que no pueden solucionar. Entonces, este es más bien un llamado a que nosotros como adultos nos acerquemos un poco, nos interesemos un poco en qué es lo que está pasando con nuestros chicos en Internet y podamos ser un punto de apoyo para ellos mediante unas relaciones pues establecidas de confianza con ellos. En lo que respecta a la parte de la deferencia, que hace parte del respeto, y de la proactividad, la invitación es a mostrar respeto, pues por lo que los niños están realizando en Internet, a quitarnos a veces un poquito esos lentes de adultos en donde empecemos a escuchar en vez de juzgar y atacar. Y este es digamos que
que es un llamado también para que nosotros como adultos a veces dejemos de satanizar un poquitico el Internet. A veces pensamos solamente que los niños hacen cosas malas por Internet, pero miren, ahorita vimos muchas oportunidades en las cuales se logra allí y muchas cosas que los chicos hacen también son cosas positivas. Entonces, pues el llamado es a tener en cuenta esas actividades positivas que ellos están haciendo para que podamos ir acompañándoles. En ocasiones, yo creo que a muchos nos pasa que decimos frases como es que tú pierdes mucho el tiempo en internet, es que eso que tú ves es demasiado tonto, es que cómo te van a gustar esas cosas que estás viendo en internet y digamos que esos comentarios pueden que no ayuden mucho al acercamiento que podemos tener con nuestros niños y los lleve más bien a ellos a esconderse o a no comentarnos qué es lo que les está pasando. Por último, tenemos la parte de la proactividad. Se refiere a chicos y jóvenes que se convierten en sujetos activos de lo que está pasando en Internet. Y aquí tenemos también nosotros, muchos de nosotros, un reto muy grande y es poder cerrar nuestra propia brecha digital. Eso quiere decir cerrar un poco esa distancia que tenemos nosotros, algunos adultos, con respecto a lo que son las tecnologías de la información. Yo les digo muchas veces en las charlas que a nosotros como adultos a veces nos hace falta como esa motivación o ese empujoncito que nos lleve a explorar un poco más o a reducir un poquito más ese miedo que nos da a explorar, a investigar, a conocer nuevas cosas del Internet. Entonces es un poquito como el llamado a eso, ¿por qué no acercarnos a nuestros niños en casa y decirles tal vez enséñame tales actividades o muéstrame esta aplicación que me parece interesante pero no la sé manejar? Entonces, pues ahí está como la motivación para que nuestros niños también se conviertan en esos maestros, pues ya que ellos tienen tanta cercanía con las tecnologías de la información. Vamos a continuación a tener algunos tips que podemos tener en cuenta pues para todo esto que hemos visto el día de hoy de la mediación. Una de las situaciones de las que hablábamos hace un momento es el uso excesivo de Internet de los niños, niñas y adolescentes. Sé que a todos nos ha pasado y es que muchas veces nos preguntamos si nuestros hijos en casa están usando en Internet en exceso o no. Entonces recordemos, siempre los llevo acá a reflexionar un poquito y es recordar que el uso excesivo no se refiere en cuanto al tiempo que se dedica a los dispositivos electrónicos, sino más bien a la preferencia y casi a la exclusividad de ese uso. Entonces acá tenemos algunas pautas que nos pueden orientar un poco respecto a ello. Tenemos entonces 6 sencillas preguntas. Cada uno de ustedes que está visualizando pues esta presentación vaya analizando sus propios casos a ver si encontramos los chicos si están haciendo uso excesivo de Internet o no. Dentro de estos punticos, entonces el primero es la preferencia y aquí hay una pregunta para que la tengamos en cuenta. Nuestro niño, niña o adolescente se queda en casa sin comer o sin dormir debido al uso excesivo de Internet. Cada uno va contestándose allá, ¿sí o no? Los síntomas de abstinencia. Se muestra molesto cuando no puede estar en Internet. Aquellos chicos que si tú les quitas el wifi en la casa, entonces se molestan, empiezan a tirar todo. Si tú les dices, te presto el celular una hora, pero cuando pasa la hora y tú le dices, regrésame el celular, se enoja y empieza a hacer mala cara. Ahí tenemos síntomas de abstinencia. La tercera es la recaída. Intenta pasar menos tiempo en Internet sin tener éxito. Aquellos chicos que nos están diciendo, no, mamá, papá, no, yo no me voy a conectar sino una hora diaria y te prometo que va a ser de esa manera, cómprame el celular, pero cuando usted se lo compra a los 2 días, ya encuentra que el chico está usando los 6, 7, 8 y más horas al día. Entonces ahí tenemos situaciones de recaída. La situación de tolerancia es cuando nuestros niños navegan en Internet, cuando no están realmente interesados en nada. Y esto nos supone un reto bien grande. Cuando nosotros hicimos el estudio en años anteriores, encontramos que nuestros niños y niñas estaban diciéndonos a nosotros, mire, es que yo navego en Internet todo el día porque es que en la casa no hay nada más que hacer, ¿sí? Entonces, cuando no están interesados en nada, cuando ya nada más les llama la atención, pues recurren al Internet como algo que para ellos les entretiene mucho.
Entonces ahí esto es un reto bien grande para nosotros como adultos y es encontrar diferentes actividades que les llamen la atención también a ellos para que puedan dejar el dispositivo a un ladito y compartir con nosotros esas otras actividades también interesantes. La situación de conflicto, pasa menos tiempo del que debería con la familia, los amigos o haciendo sus tareas a causa del tiempo que pasa en internet. Aquellos niños que ya usted los invita a visitar a la abuelita y nunca quieren ir, ya nunca quieren salir de casa, y además de eso empiezan a disminuir el nivel académico que llevaban. Entonces ahí tenemos situaciones de conflicto ya en casa por ese uso de internet. Yo creo que ya muchos han ido reflexionando con esta diapositiva. Si tenemos problemas también allí en esa parte del uso de internet, porque es un uso excesivo, entonces vamos a empezar a revisar algunas estrategias que podemos empezar a plantear. Aquí yo creo que muchos hemos pasado desde el año pasado que estamos más en casa, que estamos más hacia la utilización del internet como una herramienta que nos ayuda a muchísimas cosas, pero también esto puede empezar a generar cierto malestar psicológico, sobre todo porque estamos en casa y bueno, como que cada uno metido en su dispositivo y como que no le interesa nada más de esto. A veces no nos estamos comunicando bien, a veces no estamos estableciendo los lazos de contacto con nuestros seres queridos como deben ser. Entonces acá tenemos 5 tips para que los tengamos en cuenta. El primero de ellos es acompañar, es siempre estar preguntándole al otro cómo te sientes, qué está pasando contigo, te sientes bien, te sientes mal, en qué te puedo ayudar. Ven, ¿por qué no hacemos esto? Si yo lo veo deprimido, ven, y le ayudo y le motivo para que hagamos juntos determinadas actividades que puedan ayudarlo pues a salir un poco de eso que se le está presentando. Allí también encontramos el dar apoyo, hablar con ellos es importante, importante. Tenemos que estar muy atentos a hablar con ellos sobre temas que para ellos sean interesantes. Yo a veces les digo, aprovechen papás, mamás, cuidadores, aprovechen cualquier cosa para poderse acercar a sus hijos. A veces una novela que uno se siente a ver con el hijo, ¿qué tal te pareció? Ve, ¿y cómo viste esa situación que se presentó allí? Todo eso nos da herramientas para que nosotros como adultos podamos establecer algún tipo de acercamiento y un diálogo del cual podamos sacar cosas productivas para nuestros niños en casa. La sencillez de las cosas, proponer actividades sencillas, accesibles, en donde todos podamos realizarlas, determinar juntos las actividades que tenemos o los momentos que son laborales, cuáles son los momentos para estudiar, cuáles son los momentos de ocio y súper importante también que podamos plantear algunas actividades que sean dentro de la red y otras que sean offline, fuera de la red. ¿Sí? Que podamos plantear pues todo ese universo de cosas que podemos plantearles a ellos como actividades. Bueno, una actividad adicional que podemos realizar es proponer acuerdos familiares, aprovechar el internet y para esto debemos tener en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, para crear un acuerdo es súper fácil. Nosotros podemos identificar una necesidad en el hogar en donde podamos decir, esta situación es la que nos está generando problemas acá en casa. Vamos a elegir entonces un nombre inspirador para poderle colocar nosotros o bautizar de alguna manera ese acuerdo que vamos a lograr entre todos en casa. Pensar siempre sobre qué van a hablar. Vamos a reunirnos entonces, por ejemplo, hoy jueves a las 6 de la tarde para firmar nuestro acuerdo en casa sobre el uso excesivo de Internet. Tenemos un problema gravísimo acá en casa porque estamos usando mucho el Internet. Entonces vamos a sentarnos y vamos a hablar sobre eso. Y ese tiempo en que vamos a hablar nosotros sobre eso deben ser unos momentos dedicados solamente a esa temática como tal, sin que hayan peleas, sin que hayan discusiones, sin que alguno eleve la voz, que grite al otro. Recordemos que esto es un acuerdo en donde todos estemos de acuerdo, valga la redundancia, sobre algo que vamos a pactar todos en casa como tal. Bueno, cuando ya lo tengamos ahí, ya nuestro acuerdo dicho, puesto, escrito, lo podemos colocar en un lugar visible de nuestra casa para que así cada que alguno de nosotros que vivimos en nuestra casa no estemos cumpliendo alguna regla que hemos colocado en nuestro acuerdo, pues el otro le diga, mira, ahí escribimos
que los días sábados vamos a dedicar solamente tantos momentos al celular y tú no lo estás cumpliendo. O dijimos ahí en el acuerdo, nos vamos a sentar a almorzar todos en casa y el celular va a quedar en una mesita hacia un lado, ¿sí? Y tú no lo estás cumpliendo. ¿Listo? Entonces ahí cuando lo tenemos visible, todos los demás pueden estar haciendo como el recorderis de que cuáles son como esas límites o esas actividades que esperamos pues tener en casa. Aquí tenemos entonces algunas páginas que nos pueden ayudar a ampliar un poco la información. La página Contigo Conectados, que es www.contigoconectados.com, nos permite a nosotros tener acceso a artículos que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros conocimientos, a generar nuevas estrategias para el proceso de mediación. También podemos encontrar recursos digitales. Tenemos una miniserie que se llama Patchers o Guardianes de Internet. Esta miniserie tiene 5 capítulos en los cuales se desarrollan temáticas como el cyberbullying, la brecha digital, el uso excesivo de Internet, la educación y la sexualidad. Son capítulos corticos, aproximadamente de entre 12 minutos a 15 minutos, en los cuales se nos brindan diversas herramientas desde esa parte de mediación. También tenemos otras páginas en TIC Confío, la página de Te Protejo, la página de Pantallas Amigas, chicos.net, Crianza Tecnológica. Bueno, todas estas pantallas y todas estas aplicaciones y páginas nos permiten a nosotros como padres, adultos, cuidadores, nos permite tener pues acceso a diferente información que podemos ir aplicando en casa. Bueno, en nuestra página www.contigoconectados.com encontramos un modelo de acuerdo que podemos tener en cuenta para firmarlo en casa respecto al uso de Internet. Y aquí les muestro el capítulo 3 de Patchers. El capítulo 3 de Patchers es un capítulo corto, como les decía ahorita, en el cual muestran a uno de nuestros protagonistas teniendo problemas con el uso de Internet. El niño se dedica a jugar en Internet, pero al final, digamos que la mamá y el padrastro empiezan a hacer diferentes actividades acercándose un poco a lo que es la mediación proactiva y logran que el niño pues retome algunas actividades familiares pues con ellos. Entonces se lo recomiendo, es un capítulo muy chévere para que lo puedan ver en familia. Bueno, ya para cerrar, tenemos por aquí algunas rutas de atención ante posibles riesgos de Internet. Tenemos las líneas de atención de Te Protejo, que es una iniciativa para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. Estas son líneas de atención nacionales que nos permiten a nosotros pues tener ese apoyo o esos recursos a la mano para poder llegar en cierto momento a hacer alguna denuncia, sea con nombre propio o sea anónima de algo que nos esté pasando en la red o le esté pasando a nuestros niños, niñas o adolescentes en la red. El CAI virtual, que es un servicio especializado de ciberseguridad. El Sistema Nacional de Denuncia Virtual es un programa de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Entonces, pues ahí también tenemos un canal importante para la denuncia. Y tenemos la línea 106 y la línea 141, que corresponden a la Secretaría de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respectivamente. Entonces ahí tenemos esas líneas de atención. En el caso de que sepamos de algún caso al cual ya no, le hemos agotado, digamos, algunas estrategias, ya no pudimos con el caso, pues podemos recurrir a estas instancias. Bueno, para obtener mayor información, les invitamos entonces a consultar nuestra página www.contigoconectados.com o en las diferentes redes sociales. Bueno, hasta ahí ha llegado nuestra presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros el espacio el día de hoy. Muchísimas gracias, Lilia. Cabe resaltar que Lilia es gestora social para la estrategia Contigo Conectados, un programa de responsabilidad social empresarial de la compañía de telecomunicaciones Tigo. Muchas gracias por las recomendaciones, por las estrategias que nos ha brindado el día de hoy. Estoy segura que a todos y a todas
nos sirve y nos alinea para acercarnos más a nuestros infantes y conocer lo que pasa en ellos y cómo trabajar y manejar esa situación de Internet. Muchísimas gracias. A todas las personas que se conectaron el día de hoy, agradecemos inmensamente desde la Secretaría de Educación, desde la compañía de telecomunicaciones Tigo, y esperamos que les haya gustado el tema, un tema para socializar, un tema que se puede trabajar desde casa, desde las instituciones educativas, un tema de fácil comunicación, pero que es pertinente para conocer a profundidad lo que pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias para todos y todas. Muchas gracias. Feliz tarde. Igual.